un nuevo comienzo. Cuando nosotros hablamos de un nuevo comienzo, puede ser que nos brillen nuestros ojos. Por ejemplo, si uno tiene un auto viejito y lleva con él varios años y tiene la oportunidad de tener uno nuevo, qué mucha emoción eso puede traer a una persona, ¿verdad que sí? Porque ya uno está pensando en las veces que el otro te dejó a pie, las veces que tuviste que resolver. Estás pensando, pero en las situaciones o los problemas que pudiste tener y estás analizando ahora que quizás no vas a tener ninguno. Aunque déjeme decirle, hasta un carro nuevo puede dar problemas, ¿verdad? Pero las probabilidades son menos. ¿Y qué podemos decir cuando nos mudamos a un nuevo lugar porque alquilamos un apartamento o porque es una nueva casa que estamos alquilando o comprando? Y uno trata de hasta poner algunas cositas nuevas y diferentes a donde estábamos porque es un nuevo comienzo. Y nos inspiramos a poder hacer cosas así porque entendemos que es una oportunidad que tenemos y no podemos perderla. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. En la vida, cuando hablamos de un nuevo comienzo, realmente exige valentía. Porque muchas personas no se atreven a comenzar porque no tienen el valor para hacerlo. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, hay que hacer sacrificios, hay que hacer cosas para que nos den la oportunidad para tener ese nuevo comienzo. Y cuando nos toca tomar una decisión, nos ponemos un poco nerviosos. Porque es natural que nosotros queramos recomenzar. Cada vez, por ejemplo, que una persona nace, va pasando por diferentes etapas y va dejando, ¿verdad?, la última etapa atrás, vamos a decir, como un infante que no podía caminar, no podía mirar bien. Yo aprendí esta semana que cuando los infantes nacen, los bebés, ellos lo que ven es nublado totalmente, no ven claro como nosotros lo vemos. Toman tiempo. Ahora es que yo creo que realmente Dani me está identificando a mí como abuelo, porque se me queda mirando así, no me deja de mirar. Y yo entonces le hago sus muequitas en las veces que he podido estar con él, como esta mañana. Antes de salir a Mayagüez fui a verlo y él se me quedaba mirando y después me tiraba la sonrisa que vale $1 millón. Y el bebé, después que pasa esa etapa, entonces empieza a buscar la forma de sentarse. Los otros días me acosté con él en el piso y él se viró para tocarme el rostro y eso fue algo maravilloso para mí. Nunca lo había hecho y ya le está aprendiendo a hacer todas esas cositas, ya mismo se sienta. Y después de que sentarse, ¿qué va a querer hacer? Gatear. Después de gatear va a querer caminar. Entonces, cuando ya le está caminando, él se olvidó de todos los cabezazos que se dio en el piso tratando de pararse, porque ahora está emocionado porque tiene algo nuevo que hacer. Y así nos sucede a nosotros. Y puede ser que usted esté intentando de recomenzar en una área de su vida. Eso nos puede pasar a todos. Y a veces nos encontramos con tropiezos difíciles cuando estamos intentando, ¿verdad?, de hacer eso. Pero si seguimos hacia adelante, si seguimos confiando, podemos lograr ese cambio. Pero la realidad es que el cambio más grande, o el nuevo comienzo más grande que cada ser humano necesita, es el nuevo comienzo espiritual. Ese es el que más valor tiene. Porque la misma palabra de Dios dice que ¿de qué vale que yo me gane todas las riquezas del cielo, pero pierda qué? Mi alma. Pierda la vida eterna. Así que todas las cosas que este mundo me pueden dar no son tan importantes como lo espiritual. Y como mencioné, el recomenzar exige, el comenzar de nuevo exige coraje. Y la palabra coraje del latín se conoce como coratico. Coratico. Y es la unión de dos palabras, de cor, que significa coraje, y ticum, que significa acción. Así que usted tiene que tener el coraje, y no solamente el coraje, ¿qué tiene que hacer? Actuar. Usted no puede sentarse en una silla a decir, voy a comenzar algo nuevo, voy a comenzar un nuevo trabajo, porque ¿qué va a pasar? El trabajo no le va a llegar. Usted tiene que salir a buscar trabajo.
Es como muchas personas dicen, estoy buscando el trabajo pero no lo encuentro. Pero es que nunca salió a buscarlo. Lo que está esperando es que el trabajo llegue a donde él. Y eso no existe, a menos que usted tenga un digger, ¿verdad? Que lo que se conoce aquí en Puerto Rico y en otros países, usted tenga una persona que con usted decir la palabra ya le consiguió el trabajo. Y eso no es un nuevo comienzo, eso es una oportunidad que le están dando, que si usted no la aprovecha la va a perder. Porque el nuevo comienzo tiene que ver con lo que tú haces, no que lo que otro haga contigo o por ti. Tiene que ver con hacer esas dos cosas, tener el coraje, la fuerza, el valor de tomar la decisión y también actuar. Actuar. Mire, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Si el ladrón en la cruz hubiese quedado callado y no hubiese hablado con Jesús, hubiese recibido la promesa que recibió en aquel día. Él tuvo el coraje de decirle al otro, mira, deja de estar hablando y diciendo cosas en contra de este inocente. Porque nosotros sí merecemos lo que nos está pasando, pero este ningún mal ha hecho. Y después, ¿qué sucede? Él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un nuevo comienzo que está pidiendo. ¿Qué le esperaba a él? La muerte. La muerte para él era segura. Y no solamente la muerte es descanso, sino la muerte eterna. Pero él, viendo la oportunidad que tenía, ese nuevo comienzo, ese recomienzo de decir, no, yo no necesito ese final. Yo puedo tener otro final, porque yo he escuchado, si usted lee el deseado de toda la gente en ese capítulo del Calvario en específico, dice que ese hombre escuchó el testimonio de Jesús a través de los labios de las personas cuando iban caminando al Calvario y aún cuando estaban en la cárcel esperando su sentencia. Y después que razonó y pensó, dijo, aquí está mi oportunidad. Verdaderamente, tal y cual como dijo el soldado, este hombre era el Hijo de Dios. Y aprovechó. ¿Y qué Jesús le contestó? Por él tener el coraje de hablar con Jesús, a pesar de que había una multitud mirándolo allí al frente, ¿qué hizo ese hombre? Le pidió a Jesús una oportunidad. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio esa oportunidad. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos. Qué poderoso eran esas palabras, pero solamente pasaron esas palabras porque el hombre decidió, tuvo el coraje, la valentía de decírselas a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que hubo un nuevo comienzo. ¿Dónde sucedió ese nuevo comienzo? Ese nuevo comienzo sucedió cuando Jesús llegó a esta tierra. Es interesante porque nos dice la historia que al llegar Cristo Jesús, cambió la historia. Y se marcó con el año cero. ¿Cierto? Comenzando nuevamente el contagio. Diciéndole no solamente al mundo, sino al universo, que nosotros teníamos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Que aquel que estaba sentado en el trono vino ahora a nacer en un pesebre. Y usted sabe lo que es un pesebre. Un pedazo de madera que tenía un hueco y allí se alimentaban a los animales, a las bestias con ese hueco en la madera. Y la palabra de Dios no se enfoca en el pesebre. Usted recuerda el pesebre porque ve en los dibujos y especialmente en las diferentes épocas que no señalan necesariamente el día y la hora que Jesús nació. Usted ve el pesebre allí, ve a los tres personajes y aún a los animales en ese lugar. Ve al niño, al padre, la madre, y puede ser que haya una mula o un mulo, no se sabe qué era, ¿verdad?, lo que había allí, pero una vaca, un becerro, una oveja, un cordero, los animales allí, lo que usualmente tenían en aquel tiempo. Pero la realidad es que Dios trajo un nuevo comienzo.
Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que fue el versículo que leímos al principio, dice que aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que estudiamos esta semana, que era el único Hijo de Dios, era el primero, lleno de gracia, y no solamente lleno de gracia, lleno de su gloria. Fue una nueva oportunidad para el mundo cuando Jesús llegó a esta tierra. Es interesante ver que Jesús nace como un bebé en un cuerpo, aún siendo Dios. Porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y a pesar de que ese cuerpo tenía allí representado al Hijo de Dios, porque se le decía que se iba a llamar Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Esas fueron las palabras en Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquel bebé era Dios con nosotros. Aquel bebé era la nueva oportunidad que Dios le estaba dando a este mundo. Un mundo perdido, pero Dios ahora llegaba para darnos esa nueva oportunidad. Martin Scott, un escritor, dice: el comienzo del Evangelio de Juan señala no solo el futuro, lo que Cristo haría, sino el pasado, lo que hizo y quién es. Porque cuando lo vemos como un bebé, vemos, Él va a llegar. Llegó la promesa. Pero cuando vemos al bebé, también vemos lo que iba a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Salvar este mundo de la condenación. Así que a Jesús se le llama el Verbo, o se le conoce también como la palabra de Dios. Aquel que estaba con el Padre se hace carne, para que nosotros entonces ahora tuviéramos la oportunidad. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Lo podemos ver en pantalla también. Juan capítulo 1, versículo 1. Miren cómo dice allí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué más nos dice? Y el Verbo era Dios. Así que nos está diciendo, cuando miramos el pesebre, ¿quién era el que estaba allí? No era otro niño más. Era un niño que venía a nacer representando al Dios del cielo para darnos un nuevo comienzo. Una oportunidad que Adán y Eva habían perdido, pero que se le prometió que volvería a suceder, que se le daría la oportunidad de volver al Edén, se le daría la oportunidad de recibir la salvación, se le daría la oportunidad de poder retener aquello precisamente de lo cual Jesús había venido a hacer, que era perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. Salmo 33:9. ¿Qué dice Salmo 33:9? Vamos a buscar ese versículo. Hablando del Hijo de Dios, dice Salmo 33:9. Cuando usted lo tenga, dígame. Mire lo que dice allí. Porque Él dijo, ¿y qué dice? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué pasó? Y existió. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. De aquel que vino, el Verbo, que se hizo carne. ¿Qué dice Colosenses 1, 13 al 17? Vamos a buscar esos versículos. Colosenses 1, 13 al 17. Colosenses se encuentra después de Filipenses, de Gálatas. Allí usted va a encontrar ese precioso libro. Mire lo que dice allí. Vamos a darle la oportunidad a que lo puedan encontrar aquí. Colosenses 1, 13 al 17. Miren qué hermoso este mensaje que Pablo nos escribe. Él nos libró del dominio de la oscuridad. ¿A qué venía Jesucristo? A librarnos del dominio de la oscuridad. ¿Eso es un nuevo comienzo o no es un nuevo comienzo? Claro que sí. 1,
capítulo 1, el primer librito de Colosenses, primer capítulo, versículos 3 en adelante. Y dice aún más: y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. El Padre nos libera del dominio de la oscuridad y nos da a su Hijo, que nos da la redención, el perdón de pecados. Ahora dice el 15, hablando de la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Él existe desde antes de todas las cosas. Porque por medio de Él fueron creadas, ¿cuántas cosas dice allí? Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Así que lo que usted y yo no podemos ver, también Jesús lo creó. Y sigue diciendo: sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, mira el 17. Él es anterior ¿a cuántas cosas? A todas las cosas. Que por medio de Él forman un todo coherente. Gloria a Dios por eso. Ahí no está hablando de aquel que llegó en el pesebre. Y es interesante ver que Él llega en el pesebre para darnos a nosotros un nuevo comienzo. Porque Él es la expresión exacta del ser divino. Porque Él era divino. No llegó un simple niño. Por eso es que no podemos quedarnos enfocados en el niño. Porque Él no vino para ser un niño. Él vino para nacer, crecer y salvar. Y por medio de su muerte es que todos podemos recibir la salvación. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a buscar unos versículos más. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Hebreos es el libro que está después de Tito, de primera y segunda de Timoteo. 11 del 1 al 3. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tener fe en lo que Jesús vino a realizar por nosotros. Creer que Él vino a darnos un nuevo comienzo. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Él vino para eso. Vino para reconciliarnos con el Padre. Vino para darnos una nueva oportunidad. Vino para que nosotros pudiésemos ser perdonados y reconciliarnos con Dios. Dice ahora el versículo 1 del capítulo 11. Y ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos, ahora mire, hablando de aquel ser tan maravilloso, que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Porque Cristo Jesús dijo, se ha hecho, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Él dijo y existió. Y eso es lo poderoso. Que ese mismo de que estamos leyendo, de lo poderoso que es el que viene como un bebé. Para darnos un nuevo comienzo. Y yo no sé cuántos aquí, y los que nos están viendo, los amigos que nos están sintonizando, tienen un deseo de tener un nuevo comienzo. Quizás quieres tener un nuevo comienzo en tu familia. Quizás quieres tener un nuevo comienzo en tu trabajo. Quieres tener un nuevo comienzo en tu vida espiritual. Quieres tener un nuevo comienzo con tu pareja, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos. No importa cuál nuevo comienzo tú desees.
el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, es el que puede darte esa nueva oportunidad. Por eso Él vino y cambió la historia. El Verbo fue hecho carne y la palabra dice, y habitó en medio nuestro. ¿Usted sabe cuál es el original? Y acampó entre nosotros. ¿Cómo decía Emanuel? Dios con nosotros. Así que Dios estaba acampando en medio nuestro por medio de su Hijo. Por eso era que iba a cambiar la historia. Y Satanás sabía eso muy bien. Por eso vemos que al comienzo de la vida de Cristo Jesús, Satanás quiere destruir a Cristo Jesús. ¿Y qué hace con los niños? Los manda a matar. Cuando el rey Herodes entiende de que hay un rey naciendo, él dice, no, pero si aquí el rey soy yo. Mire, el egoísmo que tenía ese hombre y cómo Satanás se aprovecha de ese egoísmo. Para que no pierda su reino, le hace pensar que tiene que matar a aquel niño que había nacido. Pero no entendió la profecía. Y los sacerdotes menos dijeron, dice la palabra que van a nacer allá en Belén. Pero si ellos realmente hubiesen entendido quién era el que estaban haciendo, ellos hubiesen ido a adorarlo. Pero no fueron a adorarlo. ¿Por qué Jesús se hizo humano? Jesús se hizo humano para estar cerca de ti. Jesús se hizo humano porque Él le gusta estar cerca de quien Él ama. Como nosotros también. A mí me gusta estar cerca de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos. Y de los hermanos en la fe también. Porque son los seres que nosotros amamos. Y es imposible amar a una persona y no desear estar cerca de ella. No entiendo a veces cuando una persona puede decir, yo lo amo, pero hace 5 o 6 años que no lo ha ido a ver. O no ha hecho el esfuerzo de verlo. Yo lo amo, pero hace 3 años que no se ama. Yo la amo, pero no le da nada de lo que necesita. Yo amo a mis hijos, pero no está ahí pendiente para ellos. Cuando uno ama, uno le gusta estar cerca de aquellos que aman y desea hacer todo lo posible para traer bendición a aquel que ama. Y eso fue exactamente lo que quiso hacer Dios, estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y al llegar a esta tierra, no solamente está cerca de nosotros, sino que ahora nos da la oportunidad, un nuevo comienzo. Y es glorioso poder entender que si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Contra nosotros. Entonces, cuando el ángel le dice, se llamará su nombre Emanuel, y le está diciendo que significa Dios con nosotros, hermanos queridos, nos está diciendo, y a María en aquel tiempo, y a nosotros que estudiamos la palabra de Dios, que el que hizo todas las cosas es el que está en medio nuestro. Cuando Jesús se hace humano, yo quiero que tú entiendas esto, Él se acercó más que nunca al ser humano. Porque antes el hombre como Abraham hacía su sacrificio y hablaba con Dios. Pero fue diferente cuando Dios se le presentó. ¿Se acuerdan con los ángeles antes de traer la destrucción sobre Sodoma y Gomorra? Cuando le confirmó el pacto. Moisés hablaba con Dios, pero ahora estaba con Dios frente a la zarza. Y después de la zarza, ¿dónde vio a Dios? ¿Dónde estuvo en presencia de Dios? En el monte. Pero ahora no iba a ser velado, porque cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, tuvo que esconderse para verlo. ¿Cierto? Y ahora María y José están frente a Dios. Están mirándolo. Lo que se supone que nadie podía hacer. El leproso lo vio. Jesús puso su mano sobre él y lo sanó. Al igual que con el ciego Bartimeo. Habló con la mujer samaritana. Ella no estaba orando, mirando al cielo, hablando con Dios, lo tenía frente a él, a ella.
Jesús se acercó. ¿Por qué se acercó? Porque Él vino a conocer tus luchas. ¿Verdad que tienes luchas? ¿Verdad que tienes muchas situaciones que enfrentar? Jesús quería conocerlas. Y Él vino a eso. Él vino para que cuando tú le cuentes en oración, o cuando abras tu alma a Él te entienda claramente. Por eso es que cuando uno es padre, entiende mejor a los padres que cuando era niño. Porque los padres siempre dicen, cuando tú seas grande vas a saber, vas a entenderme. Y uno, después que llega grande, es que uno viene a entender. Pero mientras es niño uno no entiende gran cosa. Y Jesús vino a conocer nuestras luchas y nuestros dolores, por eso es que decide cambiar el tiempo, para que en el mundo se vea que hay alguien que puede darnos un nuevo comienzo, que lo hizo con el tiempo. Y cada semana nosotros tenemos ese nuevo comienzo. En cada sábado que nosotros recibimos, que nos encontramos con Dios, nosotros tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero cada mañana también cuando nos levantamos tenemos la oportunidad de reconsagrarnos al Señor, aquel que se entregó, y comenzar ese nuevo día con una nueva oportunidad. Experimentó las necesidades que pasamos, porque pasó hambre también. No tenía dónde recostar su cabeza. No fue eso lo que le dijo a los discípulos de Juan cuando fueron donde él. Las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero al mismo tiempo que Él se acerca a nosotros, nos revela la gloria de Dios. Y los apóstoles lo vieron como Él era. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Donde se transformó y estaba Elías y estaba Moisés con Él. Lo vieron cambiar. Y aun cuando Él resucita, vieron algo diferente en aquel ser majestuoso que había subido al Padre, pero ahora descendía para estar con ellos y despedirse de ellos. ¿Qué es Jesús y qué debe ser Jesús para ti? Amigo, Jesús debe ser tu fuente inagotable de buenas noticias. Porque cada vez que tú te acercas a Jesús, sea a través de la palabra, sea a través de la oración, tú recibes buenas noticias. Porque Él dice, número uno, por ejemplo, en todas las promesas que hay en la Biblia, que hay cientos y cientos de promesas, más de 350 nada más, dicen, no temas. Y en cada una de esas promesas, Cristo Jesús nos da buenas noticias. Por ejemplo, el Salmo 23. Hay varias buenas noticias allí. Jehová mi pastor empieza diciendo, ¿qué me va a faltar? Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Son buenas noticias esas o no son buenas noticias? ¿A quién le gusta caminar solo? En la oscuridad. Aurea me va a perdonar, pero yo siempre recuerdo la historia de Aurea cuando... Usted sabe que antes aquí en San Sebastián había mucha caña, ¿verdad? Para los 70 y los 80. Y cerca de casa, donde vivimos ahora, hay un camino que tiene como algunos 800 pies. Y en ese camino tenía caña de lado a lado. Y ahora dice que le daba un terror correr por ese camino donde ambos lados tenía caña, porque ella pensaba que algo iba a pasar, un animal iba a salir de ahí, un toro la iba a perseguir, y qué cosas no venían a la mente. ¿Y sabes qué hacía Aurea? Aurea se quedaba esperando a ver si alguien pasaba para ella correr con esa persona o estar cerca de esa persona para ir entre medio de las dos fincas de caña, de las dos siembras de caña. Y la palabra dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno, porque tú, ¿quién es tú? ¿De quién es el que está hablando ahí? Aquel que vino para estar con nosotros. Dios con nosotros.
Y Cristo Jesús, lo interesante es que siguen las promesas. Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y yo le puedo estar toda la noche dándole las buenas noticias que Jesús quiere decir. Hermana Lucía. A mí me gusta mucho también el Salmo 62. El 62. Y por ahí usted puede estar leyendo los salmos desde el 1 hasta el 150 y usted se lo va a disfrutar todo, porque allí dicen tantas cosas hermosas, aún de eventos escatológicos. Los eventos escatológicos son los eventos del fin del tiempo. Porque usted sabe que cuando dice el Salmo 46, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, está hablando de los tiempos finales. Que no debemos de temer, porque en lo más difícil de nuestras vidas, ahí podemos todavía confiar en Dios. ¿Por qué vino Jesús? Porque quería darnos a cada uno de nosotros un nuevo comienzo. Y esta noche Él quiere darte ese nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque Cristo nos salva sin ayuda humana, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Sin ayuda humana Él nos salva. Cristo nos salva con una donación, con un donativo, porque es el donativo del cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, lo entregó, lo dio, lo regaló. Y Cristo nos salva según Hebreos capítulo 12, versículo 3, por el sacrificio que hace por nosotros. Y Cristo nos salva también, como dice 2 Corintios 8, 9, por la expiación que hizo por nosotros. Más allá de revelar cosas negativas sobre nosotros, porque Él no vino a eso. Él no vino a decirle, Padre, te lo dije como esta gente son, porque yo vine a los míos y me rechazaron, no me quisieron. Él no dijo eso. Cristo Jesús vino aquí porque quería revelarnos a nosotros el valor que nosotros tenemos para Dios. Tú vales mucho para Dios. Por eso te compró, por eso te ha tocado para que tú le sirvas y le sirvas. Por eso te busca, porque Él quiere darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Somos nosotros a veces que hacemos lo contrario, nos alejamos para no poder, o porque no tenemos el coraje de ese nuevo comienzo, ni tomar la acción que queremos. Pero si tuviéramos el coraje y tomáramos la acción, ¿qué beneficios maravillosos tendríamos todos nosotros? Qué maravilloso sería vivir. Porque al tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, podemos enfrentar las cosas de este mundo y aún el enemigo. Porque Satanás es un ser vencido. Y en un libro maravilloso conocido como El Conflicto de los Siglos hay una cita que dice que Satanás sabe muy bien que el alma que depende de Dios es más fuerte que todas las huestes de las tinieblas. Y esa oportunidad te la quiere dar Dios a ti también. Dio todo lo que tenía. Miren lo que Él dio. Su gloria, la adoración de los ángeles, su dignidad, para que la carne que Él había asumido fuera humillada, herida y muerta en nuestro favor. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que estamos pensando y celebrando durante esta semana y recordando. Yo quiero decirte en esta noche que de algo tú puedes estar seguro. Nosotros no podemos ser nuestros delante de lo que Jesús hizo. Perdón, nosotros no podemos ser neutros. Neutro es que tú no puedes quedarte en el medio. No puedes decir, no, pues yo ni voy para allá ni voy para acá. Porque el quedarte neutro ya tomaste una decisión. ¿Y cuál es la decisión que tomaste? No seguir a Jesús. Es lo mismo que decir, voy para acá. Pero no es lo mismo que decir, voy a seguir a Jesús. Quedarte neutro no te ayuda. ¿Y
qué es lo que quiere decirte Jesús en esta hora? Él quiere decirte que es hora de recomenzar, es hora de comenzar de nuevo. Es hora que tú tengas el coraje y también tomes la acción de comenzar de nuevo. Porque Él quiere darte esa oportunidad. Porque al contemplar el amor y el espíritu de sacrificio de Él, y si tú abres tu corazón y le permites que Él sea el Señor de tu vida, vas a ver grandes cosas suceder. No puedes seguir corriendo. Hay algunos que dicen, no, yo no voy para allá porque esto y esto me pasó en la antigüedad. No, yo no voy para allá porque mira que allí. Pero aquí no se trata de la iglesia. Aquí se trata de Jesucristo. Aquí no se trata solamente de cómo son la gente dentro de la iglesia, porque la iglesia es un hospital. Aquí se trata del médico por excelencia, que es Cristo Jesús. A Él es el que yo busco, a Él es quien yo sirvo, a Él es quien yo me entrego. Aunque tu corazón sea impropio, como un establo para que Jesús pueda nacer, Él te suplica que lo dejes nacer en tu corazón. No será el mejor lugar del mundo, pero para Él sí lo es. Él no discutió con la voluntad del Padre cuando le dijo, vas a tener que nacer en un pesebre. Y tampoco va a discutir en esta noche si tú le pides que nazca en tu corazón, que Él permanezca allí, que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores de tu vida. ¿Qué quiere Jesús hacer contigo? Él quiere caminar contigo. Él quiere que cuando tú vayas, donde quiera que tú vayas, tú tengas una compañía que te pueda hacer sentir seguro, que te ayude a tomar decisiones de salvación para ti y tu familia, que te ayude a reconciliarte, que no te enojes tan fácilmente como lo hacías antes, que puedas hablar palabras dulces, palabras que restauren, no que hieran, que puedas, en vez de levantar el brazo, acariciar a alguien con esa mano. Que puedas también cada día levantarte con nuevas fuerzas y con deseos de vivir, porque eso lo puede hacer Cristo Jesús. La victoria se encuentra en el Calvario, porque allí está el personaje principal, que se conoce como Cristo Jesús. Y Él quiere que tú le des la oportunidad de darte un nuevo comienzo. ¿Qué cosas tienes que hacer para recibir ese nuevo comienzo? Tener el coraje. Y no solamente el coraje, sino tener la acción de venir a Él. Y para probar que tú tienes el coraje y la acción, como dice la palabra, Dios quiere probarte en esta noche. Y quiere decirte, ¿quieres entregarte mi corazón? ¿Tu corazón? Si quieres entregar tu corazón, ven al frente para que el pastor Blanco ore por ti. Porque tú tienes que tomar un paso. No simplemente puedes decir, Señor, está bien, yo te entrego mi corazón. Tienes que demostrar que tú deseas que Él more en tu corazón. Esto no es cuestión de pedirlo solamente, es cuestión de acción. Tú le estás diciendo con pasar aquí al frente, Señor, yo quiero un nuevo comienzo. Porque contigo podré hacer muchas cosas, porque tú las harás por mí. Pero sin ti nada podemos hacer, dice el apóstol también. Vengan por acá en confianza. Gloria a Dios por eso. Yo quiero que tú puedas entender que Jesús esta noche te da la victoria. Amén. Y que este nuevo comienzo será uno glorioso. Aquí no termina todo, aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Oramos. Querido Padre, gracias por este nuevo comienzo que tú nos regalas por medio de Jesucristo. En esta hora estamos tomando acción en ese deseo de tener un nuevo comienzo. Hemos pasado aquí al frente. Quizás nuestros amigos que nos escuchan y ven también se han puesto de pie o han hecho alguna acción para declararte que ellos también quieren que tú mores
y reines en sus corazones. Nos entregamos por completo. Este mundo no es fácil, pero contigo se puede. Porque tú eres aquel que sana nuestras heridas. Tú eres aquel que nos sostiene con tu diestra victoriosa. Tú eres aquel que nos ayuda a caminar por el valle de la sombra y de la muerte sin temer mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres aquel que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Tú eres aquel que nos ayuda a reconciliarnos con nuestras familias. Tú eres aquel que nos ayuda a reconciliarnos con nuestros seres queridos, con nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, aún con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros hermanos en la fe. Porque todo lo que tú haces, Señor, es para nuestro bien y te agradecemos por eso. Y todo con hacer algo tan sencillo como entregarte nuestras vidas y desear no solamente amarte, sino también obedecerte. Gracias por escucharnos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y pedimos una nueva oportunidad. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Dígale a su hermano o a su familiar que está al lado suyo: tengo una nueva oportunidad. Porque esa es la que nos da Cristo Jesús. Dios les bendiga, les guarde. Y mañana recuerde que tenemos unos regalitos para aquellos que lleguen y puedan responder a las preguntas. Bendiciones para todos.